Hola, buenos días. Les doy la bienvenida a esta clase de diseño de experimentos. Esta es la última clase de diseño de experimentos de materia que vamos a tener. Luego la van a complementar con unos ejercicios de ayudantía que vamos a subir durante el día. Ya, y desde la semana siguiente vamos a comenzar a trabajar con los conceptos de superficies de respuesta y para continuar luego con los análisis de regresión, o sea, con métodos más generales para obtener modelos de regresión que son más generales. ¿Ya? Vamos a partir la clase de hoy. Como les comento siempre, si tienen dudas me pueden interrumpir en cualquier momento. Somos pocos, así que no hay ningún problema, me interrumpen y vamos conversando y vamos aclarando las dudas de inmediato. ¿Ya? Sí les voy a pedir que si tienen dudas que me las hagan por el micrófono, ya que por el chat no puedo identificar si es que me están hablando porque lo tengo oculto para poder disponer de toda la pizarra. ¿Ya? Entonces vamos a partir con esta clase, que es la número 18 del curso y es la tercera de análisis y diseño de experimentos. Y bueno, el objetivo de este video es, en este caso, comprender y aplicar el concepto de significancia. Ya ahora vamos a continuar en el orden de trabajo de la obtención de modelos a partir de un diseño de experimentos. Y vamos a hablar acerca de la significancia estadística que tienen los resultados de mi experimento y cómo esa significancia estadística se traduce en el modelo que estamos obteniendo, ¿ya? Y eso quiere decir, en palabras súper sencillas, que vamos a aprender a calcular la significancia estadística de los efectos. Vamos a ser capaces de obtener vamos a hacer un análisis del intervalo de confianza de los efectos realmente, y por lo tanto de los parámetros. Y de esta forma, entonces, obtener un modelo empírico del proceso. Pero el modelo empírico del proceso es un modelo empírico que considera las dependencias reales que existen entre las variables. ¿Ya? No dependencias que son casuales, sino que dependencias que marcan una tendencia clara, siempre aumenta o siempre disminuye, y que, por supuesto, tienen una explicación física. Ya. Entonces, para eso vamos a pasar por varias etapas. Lo primero que vamos a hacer es conversar acerca de qué es lo que significa en los grados de libertad de un modelo, ¿ya? Porque de ahí, a partir de eso, vamos a hablar acerca de variabilidad y, por lo tanto, intervalos de confianza. Luego vamos a hablar acerca de cómo se utiliza la información de las corridas experimentales para obtener la variabilidad de los efectos y, por lo tanto, de sus parámetros. Y finalmente vamos a calcular el intervalo de confianza y luego aplicar los resultados para identificar aquellos efectos significativos y entonces obtener un modelo causa-efecto que relacione las variables independientes con las variables dependientes, el cual considere solamente relaciones que son reales y que no son producto de el azar de haber obtenido datos en un determinado experimento. Es como el forecast de lo que vamos a conversar hoy. Entonces, resumen súper sencillo, súper breve de lo que sabíamos de las clases anteriores. Recuerden que estamos trabajando desarrollando modelos para fenómenos en estudio, procesos, y son modelos de regresión o modelos de caja negra que se llaman, los cuales no se conocen ni los parámetros, su valor de los parámetros, ni tampoco la forma que tienen esos modelos. Bajo ese supuesto, y considerando que es de esperar que nosotros debiésemos tener en el espacio de las variables independientes una representación como lo que ustedes observan en el dibujo de la izquierda de la pantalla, donde básicamente ustedes tienen una dependencia que en algunos puntos, en unas condiciones experimentales, se obtienen los mejores valores, o sea que tiene una forma de campana, y alrededor o lejos de eso se obtienen condiciones de operaciones que no son las mejores, o sea que tiene forma de una especie de sábana o de plano que no tiene esa forma de campana. Entonces nosotros podemos postular un modelo genérico de este plano o hiperplano, dependiendo del número de variables independientes, que tiene esa forma, ¿ya? Que básicamente tiene un número de parámetros que toma en consideración parámetros de posición, dónde está centrado, centrada esta superficie con curvatura de primer orden. Luego tienen parámetros que tienen relación con efectos de las variables independientes, que son efectos principales. Luego tienen parámetros que tienen efectos de las interacciones binarias, y así interacciones de tercer orden, y por supuesto si aparecen más, bueno, van a haber más parámetros.
Entonces, habíamos llegado a la conclusión de que este parámetro, que es genérico, que me permite describir, se supone, cualquier proceso que esté bajo este supuesto, o sea, que donde este supuesto sea válido, estoy lejos del óptimo. Entonces, estos modelos tienen 2 elevado a n parámetros, siendo n el número de variables independientes que yo voy a probar. Y como tengo ese número de parámetros, requiero al menos el mismo número de corridas experimentales para resolver un sistema de ecuaciones con grados de libertad cero. Mismo número de incógnitas, parámetros, que el mismo número de ecuaciones. O sea, ecuaciones que serían el modelo reemplazando los valores experimentales, ¿ya? Entonces, ¿dónde habíamos acordado también que las corridas experimentales las íbamos a realizar en los límites de la región experimental, entendiendo que de esa forma lo que estábamos haciendo era obtener la mayor información con el mínimo número de corridas experimentales, entendiendo que el mínimo número de corridas experimentales es el que me permite obtener al menos los parámetros del modelo. Básicamente habíamos conversado que ese era el objetivo de eso del diseño de experimentos. Máxima información, mínimo número de, máxima información, mínimo costos. Entonces, les mostré, durante las clases anteriores hablamos de los conceptos, hablamos de conceptos de qué significan efectos, aprendimos a calcular los efectos y a partir de eso fuimos capaces de transformar toda esa información en un modelo. Y ese modelo que ustedes observan ahí es un modelo que representa, se supone, la información experimental utilizando este supuesto que estamos lejos de este punto mejor de todos. ¿Ok? ¿Y qué es lo que aparece en este modelo? Aparece un modelo que tiene 8 parámetros. ¿Por qué tenía 8 parámetros? Porque estábamos trabajando con un ejemplo que tenía 3 variables independientes. A partir de eso obteníamos los efectos, como el delta Y promedio, que se obtiene cuando cambiamos cada uno de cada una de las variables principales o sus interacciones desde un valor bajo hasta un valor alto. Y finalmente, lo que teníamos era que si queríamos calcular el modelo, lo que teníamos que hacer era hacer un delta Y partido por delta U, o sea, el efecto partido por 2. ¿Ya? Entonces, eso es el resumen de todo lo que hemos conversado hasta ahora. ¿Ya? Y lo que vamos a ver ahora es qué pasa cuando yo tengo más corridas experimentales, o quizás mejor la pregunta que podemos hacer o intentar responder es ¿por qué yo quisiera hacer corridas más corridas experimentales? ¿Cuál sería un motivo de hacer corridas experimentales de sobra? Por supuesto, no desde el punto de vista económico, sino más bien desde el punto de vista de la representatividad de este modelo, ¿ya? Entonces, para este efecto que ustedes que aprendimos a calcular, la pregunta que debe aparecer es si es que estos efectos son significativos. Significativo implica, en palabras súper sencillas y coloquiales quizás, que si es que algo cambia, si algo afecta a la respuesta, y por ejemplo, ese cálculo indica que el efecto que va a tener la temperatura sobre la respuesta de interés es de 23, que es un valor positivo, eso implica que cuando yo cambio la temperatura, también aumenta la respuesta. Entonces, que sea un efecto estadísticamente significativo quiere decir que la tendencia siempre es la misma. Si algo aumenta, siempre va a aumentar. Si algo disminuye, siempre va a disminuir. Pero algo que a veces aumenta y a veces disminuye, implica que ese efecto lo puedo confundir con el ruido de la experimentación. Porque el ruido de la experimentación es algo que, si es que el experimento es un experimento aleatorio, a veces sobreestima la respuesta, o sea, tiene un efecto positivo, y a veces la subestima, tiene un efecto negativo. Entonces, la idea de esta clase es comentar cómo esta idea de que si es que los efectos son importantes, se tienen que separar del efecto que tiene el ruido de medición, y esto lo vamos a hacer utilizando esta herramienta que ya vimos cómo se utiliza, cómo se calcula, que es el intervalo de confianza, en este caso de los efectos. ¿Ya? Entonces, para entender un poco por qué yo voy a calcular el intervalo de confianza de los efectos, primero me voy a acordar de que cuando hablamos de efectos, existe una relación directa con los parámetros de un modelo. Recuerdan que la relación es así, con un partido por 2, o de hecho partido con un delta U, uno llega a los parámetros del modelo. ¿Ya? Entonces, indistintamente, ahora voy a hablar de parámetros o efectos.
para que comprendan qué significa la variabilidad de los efectos y por lo tanto la variabilidad de los parámetros. ¿Ya? Entonces, primero vamos a imaginarnos que, bueno, voy a partir con el ejemplo más sencillo que es con una dimensión. ¿Ya? Vamos a asumir que tenemos solamente una variable independiente, ¿ya? La temperatura, por ejemplo, vamos a poner acá temperatura. Solamente eso estamos estudiando. La concentración inicial y el tipo de catalizador del ejemplo que estamos siguiendo desde las clases anteriores, los vamos a mantener fijas, van a ser variables que van a estar bloqueadas. Ya no nos interesa conocer su efecto por un momento. Entonces, si estamos en este escenario, el diseño de experimentos dice que yo requiero al menos 2 corridos experimentales que me van a permitir obtener un parámetro que es el intercepto y otro parámetro que es la pendiente. Y esas 2 corridas experimentales debiesen hacerse en los límites inferiores y límites superiores de la región experimental, con el objetivo de que la recta que voy a obtener represente la región experimental completa. ¿Ya? Entonces, si es que obtenemos estos datos y aplicamos lo que probablemente hayan aprendido en sus cursos de, no sé, anteriores del laboratorio, incluso que esto es probablemente de la media, si yo quiero obtener 2 variables incógnitas, en este caso el intercepto y la pendiente, yo requiero plantear 2 ecuaciones. ¿Ya? Y las 2 ecuaciones que planteo son básicamente el modelo reemplazado en cada uno de los datos experimentales. O sea, yo tengo acá un Y1 que se obtuvo con un U1, y se supone que si este punto pertenece a esa recta roja, entonces obedece a esa ecuación. Y lo mismo podemos hacer con el segundo caso. Entonces, si observan, este sistema de 2 por 2 es equivalente a obtener los parámetros de esta ecuación. ¿Ya? Este es un sistema de 2 por 2. Tengo grados de libertad que son 0, lo que implica entonces que voy a obtener un beta 0 y un único beta, porque tengo grados de libertad 0. Entonces, geométricamente, esta interpretación analítica, que dice que 2 ecuaciones con 2 incógnitas implica que hay una sola solución, para un sistema lineal, por supuesto, geométricamente se puede entender así, que solamente una recta pasa por estos 2 puntos, ¿ya? O sea, básicamente si yo tengo acá 2 puntos, entonces yo sé que solamente un beta 0 y un beta 1 va a describir esa recta. ¿Ok? Y si por ejemplo estuviésemos trabajando en 2 dimensiones, entonces esto se transforma en un plano, y entonces existe solo un plano que pasa por esos 4 puntos. ¿Ya? Es básicamente lo mismo que, y si es que estamos trabajando con 3 y con más dimensiones, básicamente el concepto se va replicando, ¿ya? Podemos ir aumentando. Sigamos trabajando con una dimensión, entonces básicamente solo una recta pasa por 2 puntos, es equivalente a decir que este sistema de ecuaciones tiene una solución única que me va a permitir obtener los 2 parámetros, ¿ya? Pero la pregunta que aparece es, bueno, ¿qué pasa si es que yo hice 3 corridas experimentales? ¿Ya? Por ejemplo, están las 2 originales que están ahí, entonces aquí están las 2 originales, se las voy a marcar con rojo. Y resulta que tengo una tercera corrida experimental, que es esta que está con verde. ¿Por qué? ¿Por qué podría tener 3 corridas experimentales? Porque la idea es que seamos capaces de evaluar una variabilidad. Les voy a explicar de inmediato qué es la variabilidad de los parámetros, pero básicamente porque podríamos hacerlo. ¿Y por qué tenemos una diferencia entre el valor obtenido en una corrida experimental y en la otra, si se supone que el valor de la temperatura es la misma? Y es porque son experimentos aleatorios y lo que estamos graficando son los resultados de un experimento aleatorio que tienen ruido. Entonces, cuando nosotros hacemos duplicados o réplicas, lo que estamos haciendo es identificar la variabilidad. ¿De qué? La variabilidad de la respuesta de interés. Y como resulta que la respuesta de interés Y sirve para calcular los efectos, porque los efectos se calculan como delta Y promedio de hecho, entonces la variabilidad de los efectos va a tener de alguna forma una relación con la variabilidad de los Y, porque se calcula a partir de los valores de Y. ¿Ok? Entonces, si yo repito un experimento en un mismo punto de temperatura, por ejemplo, un mismo valor de la variable independiente, esta diferencia que está acá
es un estimador de cómo varía la respuesta y luego se va a utilizar para estimar la variabilidad del efecto, ¿ya? Pero eso es como un spoiler. Entonces, volvamos a esto de ecuaciones de las rectas. Si yo tengo 3 corridas experimentales, en vez de plantear un sistema de 2 por 2, yo puedo plantear un sistema de 3 ecuaciones y 2 incógnitas. ¿Ya? Se van a seguir siendo las mismas incógnitas los 2 parámetros, pero ahora tengo como incógnitas beta 0 y beta 1 y tengo como ecuaciones 3. Por lo tanto, tengo un sistema que tiene grados de libertad, ya que en este caso serían grados de libertad menos 1, porque tendría más ecuaciones que incógnitas. ¿Okay? Entonces, la pregunta lógica es decir, bueno, ¿y qué significa esto? Pues porque estoy acostumbrado a resolver sistemas de ecuaciones con grados de libertad 0, y en este caso no hay grados de libertad 0. Entonces uno podría decir, pero bueno, lo que podemos hacer es que podemos definir una recta así y otra recta así. Vale. Pero no tiene por qué hacer 2 rectas que representen el mismo sistema experimental, pues si es un sistema experimental único, que obtuve 3 corridas experimentales. Entonces no tendría que ser lógico que los parámetros de esas 2 rectas sean distintos. Entonces vuelvo al caso que tengo un sistema de 2 incógnitas y 3 ecuaciones. ¿Ya? Y geométricamente, ¿qué significa esta dicotomía? Es que básicamente cuando estoy trabajando con 3 puntos, no voy a encontrar una recta que pase por estos 3 puntos a menos que esos puntos sean colineales, que no es el caso de este ejemplo porque tenemos una réplica en un mismo valor de la temperatura. Y de hecho, por ejemplo, si es que sigo como aumentando el número de corridas experimentales, yo podría replicar completamente el experimento. Entonces, tener 2 valores experimentales por cada valor de temperatura que evalúe. Entonces, será entonces que si yo obtengo una recta voy a tener, si yo obtengo los parámetros de una recta, voy a tener esa recta dibujada en azul, así. Y luego cuando obtengo con el otro set de parámetros voy a tener, perdón, el otro set experimental voy a tener esa segunda recta con distintos valores de parámetros. Y la respuesta es no, pues no puede ser porque yo tengo un sistema experimental único, por lo tanto debiese llegar a una relación que me permita obtener solamente un conjunto de parámetros que represente en este caso a los 4 puntos experimentales. Entonces, primero, el número de experimentos que yo voy a hacer va a hacer que, si es que yo observo esto desde una perspectiva de un sistema de ecuaciones, vayan obteniéndose grados de libertad que van a ser menores que 0, porque voy a tener más ecuaciones que incógnitas. ¿Ya? Y básicamente, como nos decía, geométricamente eso implica que van a haber múltiples, no hay ninguna solución que me permita, no hay ninguna recta que me permita unir todos los puntos experimentales. ¿Ok? Entonces, si no hay una sola recta que me permita obtener todos los puntos experimentales, quizás lo que podría hacer es tomar la recta roja, obtener entonces los parámetros rojos, tomar la recta azul y obtener los parámetros azules, y luego obtener una especie de consolidado, que sería una especie de valor representativo de los 2 conjuntos de parámetros. ¿Ya? Entonces, realmente lo que nosotros hacemos cuando tenemos disponibles más corridas experimentales que parámetros, es estimar mediante un método que luego vamos a ver generalizado, que es el método de estimación de mínimos cuadrados, vamos a ser capaces de calcular un valor de los parámetros de los modelos que son los más representativos. ¿Los más representativos de qué? De la población a partir de experimentos que podríamos entenderlos como muestras. ¿Ya? Entonces podríamos, por ejemplo, obtener estos parámetros y calcular los promedios. Y eso sería el beta 0 promedio, que sería el valor más representativo de estos parámetros. Y también podríamos hacer lo mismo con la pendiente. Podríamos calcular 2 pendientes y obtener una pendiente promedio, como el promedio de las dos que obtuve con los 2 conjuntos de datos. O quizás lo que podría hacer es que
como tengo 4 corridas experimentales, quizás podría definir otras rectas. Quizás, por ejemplo, esta, la que une el punto azul con el punto rojo. O quizás la que voy a mostrarle a continuación, que une el punto rojo con el punto azul y voy a tener más parámetros. ¿Cuál de ellos es el correcto? Ninguno. ¿Cuál es el más representativo de tu sistema experimental? El valor que de alguna forma describe o que se acerca al valor poblacional que yo obtendría si yo repitiera estos experimentos infinitas veces. ¿Ok? Entonces, con base en esto, la idea que quiero transmitirles con este análisis es que si es que yo tengo los parámetros de un modelo utilizando datos experimentales y estos datos experimentales son aleatorios, entonces los parámetros también tienen un comportamiento aleatorio. ¿Qué quiere decir eso? Que si los datos tienen un promedio, entonces los parámetros también tienen un promedio. Si los datos tienen una desviación estándar, entonces los parámetros también tienen una desviación estándar. Y por supuesto, si es que existe un intervalo de confianza, entonces los parámetros también van a tener un intervalo de confianza. ¿Y cómo puedo estimar este intervalo de confianza? Utilizando o teniendo, necesito para eso, requiero tener más corridas experimentales que parámetros, porque de lo contrario, no puedo estimar la variabilidad. Entonces vamos a definir que para obtener la variabilidad de los efectos y por lo tanto, como les decía, de los parámetros, lo que requiero es tener más corridas experimentales que parámetros. Y eso se va a entender, el exceso de corridas experimentales respecto a los parámetros, lo vamos a relacionar luego con los grados de libertad, en este caso grados de libertad de los parámetros. ¿Ya? Y con esto, como tenemos más corridas experimentales que parámetros, podemos obtener como varios parámetros y después calcular su variabilidad y su promedio. ¿Ya? Entonces, antes de continuar, quiero preguntarle si se entiende la idea. Sí, profe. Sí, profe. Súper. Ya. Entonces, volvamos entonces, entendemos entonces que los parámetros tienen un comportamiento aleatorio. Entonces, a continuación, preguntémonos. Primero analicemos qué pasa cuando no tenemos grados de libertad. Volvamos al caso anterior, ya donde tenemos solamente 2 datos. ¿Ya? Profe. Dígame, Nicolás. O sea, ya, entiendo como la lógica de la materia. Aquí, por ejemplo, no sé si tuviera las dos variables, no sé. ¿Cuál era la variable I? Porque yo sé que U era, en el ejemplo, era la temperatura. Temperatura, sí. En este caso el Y corresponde al porcentaje de rendimiento, ¿no? de rendimiento, sí. Ya. Entonces, igual, por ejemplo, nosotros siempre que vamos al laboratorio, siempre como que estamos viendo cómo varía una variable dependiente, valga la redundancia, Sí. respecto a El valor que tiene la alguna variable. variable independiente. Así es. Entonces, o sea, como yo lo veo, esto sería como lo más correcto que se podría hacer, ¿o no? Porque sería como nosotros siempre vemos, por ejemplo, ya, vamos aumentando de a poco la temperatura y vemos cómo afecta en un parámetro. Pero para hacer como más, esto es como siendo más preciso, ¿no? Porque es como si yo hiciera el ejercicio, o sea, hiciera ese mismo experimento a las mismas temperaturas varias veces, ¿no? Sí, sí, de hecho sí. Y hay que hacerlo porque lo que tú obtienes, Nicolás, de un experimento es un dato muestral. Y el dato muestral no necesariamente representa la población. Entonces, para que yo me acerque a la población y por lo tanto que mis resultados sean repetibles, ¿ya? Lo que yo tengo que hacer es estimar no solamente el valor de la tasa de cambio, por ejemplo, esperada, sino que también necesito conocer su variabilidad. Y para conocer la variabilidad tengo que repetir los experimentos. ¿Okay? Entonces, ya, profe. Gracias. Nada. Entonces, en el caso del, por ejemplo, lo que me comentaba Nicolás en su pregunta, que estaba súper bien. Entonces, imaginémonos que vamos a hacer un experimento. Primero, antes de agregar nuevamente el concepto de variabilidad, pensemos nuevamente que tenemos entonces 2 datos y hay 2 parámetros, el beta 0 y el beta 1 simplemente. Entonces, preguntémonos, ¿qué pasa
cuando la variable independiente no afecta a la respuesta. ¿Ya? No llega a afectar a la respuesta. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, cuando nosotros nos preguntamos qué pasaría, se me fue la conexión. Dame un segundo, por favor, que se me fue la conexión de la pantalla. Voy a compartir de nuevo. Vamos a poder compartir. Ahí sí. Ok, ahí estamos de nuevo. Estamos al aire. Entonces, nuevamente, ¿qué pasaría? Vuelvo retomo lo que les comentaba. ¿Qué pasaría si es que la variable independiente de temperatura no afectara el rendimiento? O mejor aún, imagínense, como contraejemplo, imagínense que estoy evaluando cómo afecta la temperatura, ¿ya? Y en vez del rendimiento, a la densidad del agua, ¿ya? O a la densidad quizás del mercurio, o la densidad de un líquido, o la densidad de un sólido incluso. Entonces, si pasa eso, y yo obtengo una expresión lineal, esa expresión lineal me debiese corresponderse con lo que me dice la teoría, ¿no es cierto? ¿Qué dice la teoría? De que para los fluidos incompresibles o para los compuestos incompresibles como un sólido, la temperatura no debiese afectar a la densidad. Entonces yo debiese esperar que el valor de la densidad que obtengo a la temperatura baja y la temperatura alta debiesen ser iguales, lo que implica entonces que la pendiente debiese ser cero. Eso implica, desde el punto de vista de un modelo, cuando la variable u no afecta a la respuesta. Pero cuando tenemos grados de libertad, eso no voy a observar eso precisamente, pues, porque la única forma de obtener una pendiente cero sería que mis datos experimentales fuesen siempre los mismos. Y eso no va a ser así, porque es un experimento aleatorio que tiene ruido. Entonces lo que yo debiese esperar es que voy a tener más datos experimentales y entonces voy a obtener probablemente una pendiente que no necesariamente es cero. ¿Por qué no necesariamente es cero? Porque el efecto del ruido que tienen del ruido experimental haría, por ejemplo, que aquí hay una pendiente y esa pendiente claramente, ese beta 1 es distinto de cero. Quizá esa pendiente en este caso de hecho es negativa, no es que cero. Y si ahora yo veo, por ejemplo, la unión de estos dos, entonces ahora voy a tener un beta 1 que es distinto de cero también y ahora tengo una pendiente que es positiva. En este caso es menor que cero, claro, y es mayor que cero. Y si es que ahora yo tomo, por ejemplo, I1 con magenta, estas dos que están acá, es una pendiente que es prácticamente cero, beta 1. Y si ahora tomo los que están arriba, para unir todas las posibles combinaciones, entonces voy a tener un beta 1 que va a estar cercano a cero. Entonces la pregunta es, cuando yo tengo grados de libertad, cuando tengo más corridas experimentales, ¿cómo puedo evaluar cuando la variable U1 afecta a Y o cuando realmente no la afecta? Entonces ahí es donde aparece la aplicación del cálculo del intervalo de confianza del efecto o del parámetro que vamos a aprender a hacer. Porque básicamente, en este ejemplo, lo que observamos es que los valores dependientes que pude obtener a veces son positivos, a veces son negativos y a veces son cero. ¿Qué implica eso? Que si yo hiciera un intervalo de confianza de esos parámetros, el intervalo de confianza debiese incluir al cero. Porque a veces es positivo, a veces es negativo y a veces es cero. Y ese comportamiento es comportamiento similar o atribuible a un error de medición. Porque recordemos que el error de medición, si es que es no sesgado, dice que a veces voy a medir cosas hacia arriba del valor real y a veces cosas voy a medir hacia abajo del valor real, sin tendencia clara. Entonces, básicamente, esa situación se podría entender así. Entonces, cuando tenemos grados de libertad, en vez de evaluar simplemente el valor de la pendiente y compararla con cero, lo que debiésemos hacer es evaluar el intervalo de confianza de la pendiente y compararlo con cero, para ver si es que esto tiene comportamiento de ruido o no. ¿Ok? Y acá aparecen unos ejemplos, porque como estamos trabajando con sistemas físicos, siempre es bueno acordarse que existe teoría de por medio.
y que la teoría sustenta los resultados experimentales que uno obtiene. Y por supuesto, la teoría y los resultados experimentales convergen entre ellos. Y hay veces que no. Entonces yo les quiero mostrar un ejemplo acá de cosas que de repente uno puede observar y que si uno simplemente aplica esto de que yo les comento de que el intervalo de confianza comparado con cero implica que no hay relación directa, relación causa-efecto, y cuando no incluiría el cero sí la hay, mostrándoles algo probablemente que han visto en termo. Sí, seguro que en termo y quizás en otro lado. Entonces imagínense ahora que el experimento que voy a hacer es un experimento que existe un émbolo, ¿ya? Y este émbolo es un émbolo móvil. Dentro de este émbolo este émbolo tapa un cilindro y dentro de ese cilindro hay un gas ideal, vamos a ver, ¿ya? Y este gas ideal que está encerrado en este émbolo, que tiene un peso constante y que se puede mover hacia arriba o hacia abajo, ¿ya? Tiene una resistencia eléctrica, por ejemplo, que modifica la temperatura. Cambia la temperatura y para eso entonces tiene probablemente ahí un sistema que lo que hace es enchufarlo a la red y entonces aumenta o disminuye el valor de la potencia entregada. De tal forma de que tengo distintas temperaturas. Y el experimento consiste en identificar cómo afecta la temperatura al volumen al volumen del gas. ¿Ya? ¿Cómo afecta el volumen? Y vamos a asumir que la masa es constante, porque si no, no podríamos hacerlo, porque no tendríamos la variable bloqueada. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un experimento que me permita identificar la tasa de cambio y por lo tanto el modelo que describe cómo cambia el volumen y por lo tanto la densidad, si quieren, del gas en función de la temperatura. ¿Ya? Y creo que un error, vamos a ponerlo bien, porque aquí uno partido por. Entonces, para que después el profe Gonzalo no me rete porque le estoy enseñando cosas que no corresponden. Entonces vamos a poner acá que esto no es densidad, ¿ya? Porque si no me va a retar. Vamos a poner acá que esto es, en vez de densidad, vamos a poner que esto es volumen del gas. Volumen y volumen. Porque si no, los gráficos están al revés. ¿Ya? Entonces, observen que si es que yo aplico lo que dice la teoría, ya, por ejemplo, gases ideales, yo digo, si la presión es constante, ¿ya? Y yo aumento la temperatura, por ejemplo, de 15 grados a 30 grados Celsius, y mido mi sistema experimental, mido el volumen, lo que va a pasar es que si yo aumento la temperatura, el volumen va a aumentar porque se expande el gas. ¿Qué implica eso desde el punto de vista del modelo? Que yo debiese obtener una recta, como lo que ustedes están viendo acá, que tiene una pendiente beta 1 que debiese ser mayor que 0. Y que de hecho su intervalo de confianza debiese ser siempre mayor que 0, porque siempre aumenta la temperatura, siempre aumenta el volumen cuando aumenta la temperatura. ¿Ya? Y eso es algo esperable porque ustedes, bueno, conocen la ecuación al revés y al derecho, la ecuación de los gases ideales, en definitiva. Existe una teoría cinética de los gases que lo que hace es soportar o avalar los resultados experimentales que yo le doy. ¿Ya? Pero ahora imagínense, ¿ya? Y para hacerlo así como bien preciso el experimento como descrito, lo que voy a hacer es que voy a medir el volumen, lo voy a medir utilizando un sistema de medición muy preciso. Por ejemplo, voy a calcular la densidad con un picnómetro, voy a utilizar un sistema que me permita ser muy preciso. Este va a ser el primer ejemplo. ¿Ya? Ahora voy a mostrarles lo que pasa acá. ¿Ya? Imaginémonos que tengo el mismo sistema experimental, con el mismo sistema de medición de temperatura, con el mismo sistema de medición de volumen, pero ahora, en vez de hacer un cambio entre 15 y 30 grados Celsius de la temperatura, voy a hacer un cambio entre 15 y 15,1 grados Celsius. ¿Ya? O sea, en vez de hacer un delta de temperatura de 15 grados Celsius, voy a hacer un delta de temperatura de 0,1 grados. Y acá les muestro los resultados que se obtienen con ese segundo experimento, segundo supuesto, experimento imaginario que estamos intentando evaluar. Entonces, ¿qué observamos acá? Observamos algo similar a lo que les mostraba en la lámina anterior. Que si yo uno, por ejemplo, estos dos puntos,
tengo una pendiente negativa. Pero ¿cómo? Si se supone que al aumentar la temperatura, el volumen debiese aumentar. Ah, no, pero es que si lo vuelvo a hacer, por ejemplo, con estos dos datos voy a tener una pendiente positiva. Y si es que ahora hago el mismo análisis, pero uniendo esos dos puntos, o esos dos puntos tengo unas pendientes que son cercanas a cero. Entonces, ¿cómo es posible que para el mismo sistema experimental yo tengo una información que se condice con la teoría y acá tengo una información que dice que la temperatura no afecta al volumen del gas si se supone que debiese afectar? Y la respuesta es que lo que nosotros obtenemos es válido dentro de la región experimental en la cual estamos trabajando. ¿Ya? Y perfectamente puede pasar que la región experimental que estamos evaluando en la variable independiente es tan pequeña que nosotros no somos capaces de ver ese cambio, porque son datos obtenidos de manera experimental. ¿Ya? Entonces, no es que los datos no se condigan con la realidad, con la teoría, perdón, sino que básicamente podríamos llegar a una conclusión que dijera que yo esperaba que el volumen aumentara, pero cuando yo medí, realmente no aumentó. ¿Por qué? Porque la precisión del instrumento, que es muy, muy, muy preciso, no alcanza para identificar ese cambio en el volumen, porque el cambio en la variable independiente es muy chico. ¿Ya? Entonces, no es que los resultados sean contrapuestos con la realidad, sino más bien que lo que estoy obteniendo no es, depende del tamaño de la región experimental. Y ahora fíjense en este segundo ejemplo que les pongo acá, donde nuevamente hago un cambio similar al caso anterior de 15 a 30, pero ahora mido el volumen de una manera poco precisa. ¿Ya? Y cuando mido el volumen de una manera poco precisa, sucede que el ruido del instrumento, el ruido del experimento es muy grande. Entonces yo hay veces que voy a ver cosas como esa, hay veces que voy a ver cosas como esa, como esa, como esa, y al final podría llegar nuevamente a la conclusión de que el beta 1, el intervalo de confianza del beta 1, es comparable con cero, o sea que tiene como ruido es como equivalente a decir que la temperatura no afecta el volumen. Pero ¿cómo? Si se supone que cuando yo utilicé el mismo delta T, ¿ya? Y utilicé otro sistema de medición, obtuve que existe una dependencia positiva, aumento de temperatura, aumento de volumen. Y si ahora ocupé otro sistema de medición que es menos preciso, llego a una conclusión opuesta, que no afectaría. Y nuevamente aparece la misma explicación, que los datos que yo estoy obteniendo, el beta 1 que yo estoy obteniendo, es la consecuencia del efecto que tiene, podríamos decir que es la consecuencia de dos efectos. El efecto, vamos a decirlo así, con su nombre correcto, el efecto determinista. ¿Cuál es el efecto determinista? El efecto que te entrega la ecuación de los gases ideales, el efecto causa-efecto, lo que yo esperaría obtener siempre. Si aumenta la temperatura, siempre aumenta el volumen. Pero a eso hay que agregarle otro fuente de efecto que es propia de hacer un análisis con datos experimentales que tienen ruido. Y ese segundo efecto, su nombre correcto, es un efecto estocástico. ¿Qué significa un efecto estocástico? Un efecto probabilístico quiere decir que tiene un comportamiento que está gobernado por el azar. Y ese azar es equivalente a el error de experimentación. Entonces, si es que el efecto determinista es pequeño, por ejemplo, porque tengo un delta T pequeño, entonces el efecto estocástico puede opacarlo. Y caso contrario, si es que el delta T es grande, si es que el efecto determinista que yo hago es importante para ver cómo realmente cambia, pero tengo un instrumento que también tiene poca precisión, por lo tanto el efecto estocástico es grande, entonces también voy a llegar a conclusiones similares. Entonces, en síntesis, cuando yo llego a una expresión que dice, por ejemplo, a partir de los resultados, yo digo que el intervalo de confianza se compara con el cero y por lo tanto yo digo que es no significativo, ¿ya? Realmente hay que agregarle ahí un apellido y es considerando el tamaño de la región experimental
y considerando la precisión del instrumento de medición, o considerando ahí, para hacerlo aún más formal, considerando el error de experimentación. Porque si yo quizás tuviese un experimento medido con un instrumento más preciso, quizás sí observaría un efecto determinista más importante que el efecto estocástico, ¿ya? Ok. Entonces, dicho eso, ¿ya? Entonces, conceptualmente, entendemos que la variabilidad nos permite calcular, como resumiendo, perdón, la variabilidad de los efectos y por lo tanto de los parámetros aparece y tiene sentido porque estos valores se obtienen a partir de datos experimentales que tienen variabilidad. Si yo quiero calcular la variabilidad de los parámetros y de los efectos, o de los efectos, requiero tener corridas experimentales que me permitan conocer la variabilidad de la respuesta. ¿Ya? Eso sí quiere decir que tengo que tener grados de libertad. ¿Y cómo se llaman los grados de libertad? ¿Cómo se definen los grados de libertad? Como las corridas experimentales en exceso en relación a las corridas experimentales mínimas que requiero para obtener al menos los parámetros de un modelo. ¿Ya? Entonces, todo lo que yo les comento me permite obtener la variabilidad de los efectos y por lo tanto de los parámetros que están directamente relacionados, y con esa info yo debiese ser capaz, y ahí aparece en la ecuación que vamos a intentar obtener el intervalo de confianza de los efectos y por lo tanto de los parámetros. ¿Ya? Entonces, la aplicación de todos los conceptos llega hasta acá. Entonces, entendemos los conceptos que aparecen y ahora vamos a mostrar, pues les voy a mostrar cómo se aplica, ¿ya? Entonces, fíjense que este es el intervalo de confianza de los efectos y como es un intervalo de confianza, tiene básicamente dos partes. El valor, en este caso el intervalo de confianza, del valor esperado de los efectos poblacional, el cual se debiese obtener con el efecto promedio, ¿ya? Vamos a ponerlo con color verde, el efecto promedio de cada uno de los factores, o sea, el valor que ustedes aprendieron a calcular, y tendríamos que poner un más menos. El más menos tiene dos partes. Uno tiene que ver con la distribución de probabilidades, y en este caso vamos a asumir que, como el efecto corresponde a una diferencia de dos variables, si estas variables se distribuyen de manera normal, la diferencia de ellas también se distribuye de manera normal, por lo tanto vamos a utilizar la distribución T, que tiene unos determinados grados de libertad que están asociados con este exceso de corridas experimentales y que tiene asociado una certeza, que es un valor que yo me tengo que dar, y por lo tanto esa información debiese conocerse, la pongo en verde también, y que tiene asociado también una variabilidad. Y esa variabilidad corresponde a la desviación estándar del efecto. Entonces, para obtenerla, la variabilidad del efecto, requiero tener grados de libertad y por lo tanto requiero hacer réplicas experimentales. Y las réplicas experimentales que vamos a ver las vamos a dividir en completas o en parciales. Y vamos a ver cada una de ellas, cómo se ven y cómo se calcula la variabilidad del efecto. ¿Ok? Por supuesto, la idea es llegar a un intervalo de confianza y evaluar entonces cómo este intervalo de confianza conversa con el valor cero, porque el valor cero implica que no hay interacción, que el efecto que tienen estas variables se confunde con el ruido, porque si el intervalo de confianza incluye el cero, quiere decir que hay veces que el efecto va a ser positivo y hay otras veces que va a ser negativo, lo que es equivalente a esto que yo les comentaba ahí. Que hay veces que la pendiente va a ser positiva y negativa porque se confunde con el ruido. O porque efectivamente no tiene un efecto causa, no tiene una relación causa-efecto. Ok, entonces vamos a continuar. Y lo primero que vamos a hablar es acerca de cómo calcular la variabilidad utilizando réplicas experimentales. Y entonces lo que les muestro primero son réplicas experimentales completas. Vamos a ver acá, réplicas experimentales completas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que les muestro acá? Nuevamente es el mismo diseño de experimentos con los mismos valores que habíamos obtenido, pero ahora, en vez de haber hecho 8 corridas experimentales, hice 16. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se ven las 16 corridas experimentales? En una tabla se verían de esta forma, o sea que cada
combinación del valor de la temperatura, concentración y catalizador generó dos experimentos completos. No que yo mida un experimento dos veces, son dos experimentos que se hacen completos, porque nosotros tenemos que evaluar la variabilidad del experimento, ¿ya? Entonces voy a hacer 16 corridas experimentales, ¿ya? Que básicamente es duplicar el número de corridas experimentales mínimos, y eso implica que cada corrida experimental se va a hacer dos veces. ¿En qué orden? La idea es que sea un orden aleatorio. ¿Por qué? Porque tenemos que asegurarnos de que los resultados sean obtenidos a partir de un experimento aleatorio, ¿ya? ¿Y cómo se ven estos datos? Por ejemplo, el 59 y el 61 en la región experimental del diseño de experimentos que habíamos visto antes. Por ejemplo, el 52 y el 61 se vería como dos valores para ese vértice, un 52 y un 61. Y entonces obtendríamos para cada vértice dos valores, porque es dos experimentos que se realizaron a las mismas condiciones experimentales. ¿Ya? Devuelvo a la tabla que les había mostrado. Y recuerden, lo que nosotros queremos hacer es calcular la variabilidad del efecto. Y como les había comentado un poco antes, cuando nosotros queremos evaluar la variabilidad del efecto, como el efecto se calcula a partir de los valores de la respuesta, para obtener la variabilidad del efecto, primero tenemos que conocer la variabilidad de la respuesta, ¿ya? Entonces, podríamos obtener la variabilidad de la respuesta con este conjunto de datos que tengo una corrida, que tenemos el doble de corridas experimentales. La respuesta sería sí, ¿ya? ¿Y cómo lo obtendríamos? Entonces yo diría, bueno, a ver, yo me acuerdo que la variabilidad tiene que ver con la desviación estándar. Ya, entonces vamos, y por supuesto también con la varianza. Entonces vamos a decir que vamos a intentar obtener la varianza de I, ¿ya? Y la varianza de I, si ustedes recuerdan, se calculaba como 1 partido por n-1 de la sumatoria de y menos y promedio al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, lo que yo tengo que hacer es calcular un promedio y calcular las distancias que hay de las corridas experimentales respecto a ese promedio, ¿ya? Pero aquí hay dos temas relevantes. Fíjense, si yo aplicara esta ecuación, tal como aparece ahí, para una columna, así por ejemplo, ¿ya? Efectivamente voy a tener 8 diferencias entre el promedio que obtendría acá, por ejemplo, y cada uno de estos valores, ¿ya? Pero esa variabilidad hacia abajo, la vamos a llamar de manera coloquial simplemente hacia abajo, consideraría el efecto que tienen los cambios que estoy realizando en las variables independientes, porque cada uno de los valores que se obtuvo hacia abajo fue obtenido con distintas combinaciones de variables independientes. Por lo tanto, si yo calculara una variabilidad hacia abajo, no estaría evaluando el error de experimentación, sino más bien cómo cambia la respuesta cuando cambian todas las variables independientes al mismo tiempo. Por lo tanto, esa no sería una alternativa para calcular la variabilidad de la respuesta. Entonces digo, ok, no nos sirve. Pero yo puedo observar que si ahora yo me fijo hacia el lado, ¿ya? Hacia allá, puedo observar que la diferencia que hay entre el 59 y el 61 no es consecuencia del cambio en las variables independientes. Todas se mantuvieron constantes. Entonces, si yo intento calcular una variabilidad entre esos dos valores, esa variabilidad hacia el lado tendría directa relación con el ruido del experimento, porque asumo que esa distancia entre 59 y 61 no es debido a nada más que al efecto aleatorio que tiene la medición, el personaje que va a hacer la prueba experimental, los reactivos que hay veces que son un poco distintos, etc. ¿Vale? Entonces puedo observar que cada réplica en cada una de las corridas experimentales que yo dupliqué tiene asociada una variabilidad. Por ejemplo, aquí hay una variabilidad que sería algo así como, si la pudiésemos clasificar de alguna forma, simplemente como una diferencia, sería equivalente a 2, porque la distancia que hay entre el 59 y el 61 es 2.
Acá sería una variabilidad que podríamos definir un número que es 4, porque existe una distancia entre ellos. Y tendrían muchas variabilidades. Yo, de hecho, en vez de estar calculando estos números como distancia, podría aplicar esta ecuación a cada uno de las filas, porque en cada una de las filas mantuve constante todas las variables independientes, y entonces la varianza que obtendría hacia el lado sería solamente consecuencia del ruido de la experimentación, que es lo que yo quiero calcular al final. Eso es lo que uno hace. Calcula la varianza de cada duplicado, ¿ya? Que implica entonces la varianza para cada conjunto de réplicas, las cuales se obtuvieron para las mismas condiciones experimentales. Y fíjense que cuando yo hago eso, no tengo una varianza. Tengo tantas varianzas como réplicas de cada corrida experimental haya hecho. Entonces fíjense que acá tengo la primera varianza, que es para estos valores, la segunda, que es para los segundos valores, y así. En total tengo 8 varianzas. ¿Cuál de ellas es la correcta? ¿Cuál de ellas, que está acá, ese cuadrado sub i, cuál de ellas es realmente ese cuadrado de y, que es el que yo quiero? Ninguna. ¿Por qué? Porque todas son valores muestrales. Entonces, ¿cómo podría hacer yo para obtener un valor representativo de la varianza de todos los datos? Utilizando un promedio. ¿Ya? El promedio de la varianza yo podría calcular hacia abajo, como una especie de S cuadrado promedio, que sería el SY. Pero resulta que cuando yo hago este promedio, podría intentar creerle más a aquellas variables o a aquellas corridas experimentales en las cuales se obtuvieron las varianzas con más grados de libertad que otras. Imagínense, por ejemplo, que, voy a borrar acá, imagínense que yo tengo la fortuna de, en vez de haber hecho un duplicado acá, tengo un triplicado. Tengo el valor de 59, tengo el 61 y aparte tengo un valor, por ejemplo, 60. ¿Ya? Voy a calcular la varianza y la varianza me va a dar un número, es 1. Bueno, un número, creo que es 1. Y esta varianza que está acá fue obtenida con unos grados de libertad que son 2, porque tengo un triplicado. Entonces, lo más probable es que como esta varianza que obtuve con más grados de libertad sea más representativa que la varianza sea más representativa de la varianza del sistema completo que aquellas varianzas que se obtuvieron con menos grados de libertad. Entonces lo que se hace es obtener un valor promedio, pero ese valor promedio es ponderado por los grados de libertad con los que se obtuvo cada varianza. Si todas las varianzas que se obtuvieron se obtienen con los mismos grados de libertad, entonces la varianza es la varianza promedio. Pero si hay corridas que se hicieron por triplicado y otras que se hicieron por duplicado, la idea es darle más peso a aquellas varianzas que tienen más grados de libertad con los cuales se calcularon. Entonces la ecuación que representa esa varianza promedio ponderada por los grados de libertad es la que ustedes ven ahí. Donde básicamente yo digo, la varianza más representativa de mi sistema va a ser la ponderación de cada varianza por sus grados de libertad obtenidos partido por la suma de todos los grados de libertad. Ya como una especie de tanto por 1, que me permitiría hacer una suma ponderada por aquellas que son mejores. ¿Ya? Ok, y aquí tendríamos entonces la varianza de la varianza más representativa de la respuesta de interés. ¿Ya? Y esta en este caso, por ejemplo, es 8, que es la multiplicación de estos términos y luego la división por el número total de grados de libertad, que estaría dado por este término que está acá. Ya que sería el número de grados de libertad serían 8. ¿Por qué? Porque tengo 8 grados de libertad con los cuales calculé la varianza. Pero esta varianza que ustedes ven acá corresponde a la de la respuesta. Bien. ¿Por qué bien? Porque nosotros teníamos como primer objetivo obtener el S cuadrado de Y. Entonces la idea ahora es preguntarnos cómo podemos relacionarla con la varianza del efecto. Y la respuesta está acá, en esta PPT. ¿Ya? Entonces, por favor sigan el código de colores que voy a utilizar, ya, para que entiendan bien de qué se trata esto, para luego aplicar simplemente la ecuación. Entonces, nosotros lo que queremos, bueno, primero vamos a trabajar indiferentemente con esta notación. Ese cuadrado de Y también se puede escribir como varianza
de Y. Son dos formas de representar las cosas, son equivalentes. Son las dos equivalentes. ¿Ok? Entonces, nosotros lo que queremos es calcular la varianza del efecto. Entonces, si yo defino, o sea, definir un poco más arriba, el efecto de la variable, de la variable independiente Y, como el delta Y promedio, que se obtiene cuando cambió la variable independiente Y, ¿ya? Entonces, si yo aplico el operador varianza, esto es equivalente a lo que les estoy mostrando ahora. Si yo aplico el operador varianza a esa ecuación, se me quedaría var de delta Y promedio, ¿ya? El operador varianza tiene esa característica, que si yo tengo una igualdad, yo aplico la varianza a esa igualdad y la varianza de eso también son iguales, ¿ya? Entonces llevo esta ecuación que está acá, ¿ya? Y aparte, la varianza, como es una especie de indicador de los errores, ¿ya? Tiene una característica que comparte con cuando uno hace un análisis de propagación de errores, ¿ya? Entonces, vamos a decir esto, fíjense. La varianza que ustedes ven como la varianza del efecto, que realmente es la varianza del delta Y promedio, también corresponde a la varianza del promedio de los delta Y, ¿ya? Lo cual es normal, ¿no es cierto? O sea, si yo tengo 4 delta Y, entonces el efecto es el promedio de esos 4 delta Y y la varianza es la varianza de eso sería la varianza del promedio de esos 4 delta Y, porque es la varianza del efecto. Entonces ahora fíjense, a partir de esto que ustedes ven acá, ¿ya? Y entendiendo que el promedio finalmente es un operador lineal también, por lo tanto cuando yo aplico el promedio de las diferencias, también puedo hacer la diferencia de los promedios. Entonces lo que yo puedo hacer es tomar este operador varianza y transformarlo en la varianza del I promedio para los valores en los cuales la respuesta se obtuvo con la variable independiente, en su valor positivo, y aquí tendría menos el promedio de la respuesta cuando la respuesta se obtuvo con los valores de la variable independiente negativa. Porque así se calculó el efecto, básicamente los promedios menos los promedios, al final, que es un delta, ¿ya? Y cuando usted hace un análisis de propagación del error, ¿ya? Y yo tengo, por ejemplo, el error de Y1 menos Y2, eso es equivalente al error de Y1 más el error de Y2. Eso es un análisis de propagación de errores que aplica cuando uno hace un análisis de propagación de los errores cuando tengo dos variables que tienen errores por separado. O sea, básicamente el error de la resta es la suma de los errores. Y como el error representa una distancia y la variabilidad también representa una distancia, esa ecuación también aplica. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Fundamentalmente que la varianza de una resta es equivalente a la suma de las varianzas, ¿ya? Entonces, fíjense que yo tengo al final dos fuentes de varianza. Pues la varianza que yo obtendría con los valores, voy a borrar acá, yo tendría una varianza que sería aquella que obtendría con los valores de la respuesta obtenidos para la variable independiente en su valor positivo, o sea, sería la varianza, por ejemplo, obtenida acá, obtenida acá, obtenida acá y obtenida acá. Esas serían las varianzas para la respuesta obtenida con los valores de la temperatura, por ejemplo, en su valor positivo. Y a eso tendría que sumarle la varianza obtenida en la respuesta para aquellas corridas experimentales en las cuales, por ejemplo, la temperatura, solamente un ejemplo con la temperatura, porque también se puede hacer con la concentración, catalizador y las interacciones, estuviese en su límite, en su valor negativo. Entonces tengo dos varianzas de dos promedios, ¿ya? Entonces fíjense que ¿cuántos promedios puedo obtener cuando la temperatura es positiva? Básicamente lo que puedo obtener es la varianza de ese promedio, de ese y de ese que está ahí, ¿ya? ¿Y cuántas son las varianzas que puedo obtener por el otro lado? Bueno, básicamente estarían las que están con el círculo azul. Entonces, en total, fíjense que yo tengo 8 valores con Y positivo
o sea, con Y obtenido para temperatura en su límite superior, y 8 valores de Y para la variable independiente en su límite inferior. Y si ustedes en vez de fijarse en la temperatura, por ejemplo, se fijan en la concentración, va a ser lo mismo. Van a tener 8 y 8. ¿Ya? Entonces, si ustedes recuerdan, cuando yo tengo la varianza de un promedio, se puede entender como la varianza de la variable partido por el número de datos. ¿Ya? Entonces, la varianza de los promedios también corresponde a la varianza de Y partido por el número de datos con los cuales se obtiene el promedio. En este caso, 8. ¿Ya? Entonces yo tengo esta ecuación que está acá, que dice que la varianza del efecto es 1/8 de la varianza de la respuesta obtenida cuando la temperatura estaba en su valor positivo, más 1/8 de la varianza de la respuesta cuando la temperatura está en su límite negativo. Y lo mismo tendríamos que aplicar para la concentración y el tipo de catalizador. Entonces uno dice, pero no tiene sentido, pues porque voy a tener distintas varianzas, porque tengo distintas combinaciones. O sea, básicamente, después, para la concentración, lo que va a estar en negativo es distinto que para la temperatura. Ahí están. Entonces uno dice, pero entonces, ¿qué sentido tiene fijarse en aquella varianza para el I más y aquella varianza para el Y menos? Y la respuesta es ninguno. Porque se supone que si es la misma respuesta, tiene la misma varianza. Entonces, tomando eso en cuenta, lo que yo puedo hacer es sumar estos dos términos y, asumiendo que tienen la misma variabilidad, lo cual es cierto, uno llegaría al final a esta expresión que está acá. Ya que dice fundamentalmente que la varianza del efecto es 2 veces la varianza de Y partido por el número de, en este caso 8, que representa a las 8 corridas experimentales en su límite inferior y las 8 corridas experimentales en su límite superior. Entonces, para generalizar esta ecuación, lo que uno hace es multiplicar por 2 arriba y abajo, y llega una expresión que es la que ustedes ven acá. ¿Ya? De hecho, para ser más general, lo voy a marcar la que corresponde, que es esta. ¿Ya? ¿Qué significa esta ecuación que está acá? Que esta es la que uno utiliza para calcular la varianza del efecto. Dice que la varianza del efecto es igual a la varianza de la respuesta multiplicado por 4, que es el que aparece acá arriba, y dividido por este número NC, que representa el número total de corridas experimentales en las cuales los factores están en su límite inferior o en su límite superior. Si ustedes observan, las corridas experimentales en las cuales, por ejemplo, la temperatura está en un valor bajo o en un valor alto, son 16. Si es que ustedes en vez de fijarse en la temperatura se fijan en la concentración, lo mismo. Hay 16 corridas experimentales en las cuales la concentración estuvo o en el valor menos o en el valor más. ¿Ya? Y entonces, esta ecuación que está acá es la ecuación que utilizaremos de ahora en adelante para calcular la varianza del efecto a partir de la varianza de la respuesta. Recuerden que la varianza de la respuesta corresponde a la ponderación. O sea, ese cuadrado Y es igual a la sumatoria de los grados de libertad por ese cuadrado Y partido por sumatoria de grados de libertad. Entonces, se obtiene esta información, luego se reemplaza acá, y es 4 partido por el número de corridas experimentales en las cuales estamos en los vértices de la región experimental, que son 16 para este caso porque hicimos una réplica completa. ¿Ya? Entonces, básicamente, reemplazamos, y si ustedes recuerdan, este valor era 8, que era el valor ponderado, y al hacer las transformaciones correspondientes, al final va a llegar a que el S cuadrado del efecto es igual a 2. Si le sacamos la raíz, entonces llegamos a 1.4. ¿Ya? Y de esta forma entonces estamos en condiciones para estimar el intervalo de confianza de los parámetros. ¿Por qué? Porque ya conocemos la varianza de los efectos. Entonces, una acotación. La varianza de los efectos es igual para todos los efectos. ¿Por qué? Porque los efectos siempre se definen como delta Y promedio, independientemente de si el efecto es de la temperatura, de la concentración o del tipo de catalizador o su interacción. Siempre el efecto es el delta Y promedio. Por lo tanto, siempre
se calcula de la misma forma, independientemente si me fijo en la temperatura, me fijo en la concentración, en el tipo de catalizador. ¿Ya? Entonces, la forma de cómo calculamos el S cuadrado de los efectos es común para todos los efectos. Siempre va a ser 4 veces el S cuadrado de la respuesta partido por el número de corridas experimentales en las cuales la temperatura, la concentración y el tipo de catalizador estuvieron en sus límites inferiores o superiores. ¿Ya? También otra acotación que les hago, ¿por qué uno se fija solamente en esas corridas experimentales? Porque son ellas las que me permiten calcular los efectos. Por lo tanto, solamente debiesen estar involucradas esas corridas experimentales, no otras, como vamos a ver a continuación. Entonces, bueno, calculamos los grados el intervalo de confianza, tenemos el S del efecto, obtenemos el T de 1 menos alfa medios como grados de libertad. Los grados de libertad para este caso, y siempre de hecho, corresponden a los con los cuales se obtuvo la varianza del S cuadrado de Y, y en este caso son 8, porque tengo 8 grados de libertad totales, como la suma de grados de libertad, y entonces reemplazando todo, reemplazando el T de 1 menos alfa medio, 95% y eso, obtenemos entonces los intervalos de confianza de los efectos que calculamos promedio, tenemos entonces su variabilidad, y con eso podemos calcular los intervalos de confianza. Y con eso tendríamos que llegar a la interpretación. Y la interpretación es lo que yo les decía, que si nos fijamos solamente en los efectos que realmente me interesan de esto, que son aquellos que tienen que ver con la temperatura, concentración y eso, y nos olvidamos un momento del Y promedio, que es el centro de donde se descansa el plano, podemos observar de que cada uno de estos efectos está directamente relacionado con pendientes. Por lo tanto, si un efecto es siempre positivo, como el que ustedes ven acá, el efecto de la temperatura, quiere decir que la pendiente siempre es positiva. ¿Y qué significa que la pendiente siempre sea positiva? Que siempre, o yo debiese esperar que siempre, la temperatura aumente mi respuesta. Fíjense en el segundo, en la concentración. Voy a marcar ahora con magenta. Fíjense en que el efecto de la concentración siempre es negativo. Pendiente en este caso siempre es negativo, lo que implica que es de esperar que siempre la concentración disminuya la respuesta cuando la concentración aumenta. Pero fíjense, por ejemplo, en amarillo ahora, el efecto que tiene el tipo de catalizador. Si observan, la pendiente ahora puede ser positiva, pero también puede ser negativa, porque el intervalo de confianza incluye el cero. Y como tiene esa posibilidad de ser tanto positiva como negativa, lo que al final podemos decir es que no se puede diferenciar del ruido de la experimentación. No es que no tenga efecto el tipo de catalizador, pero con el ruido que tiene la experimentación, yo no soy capaz de identificar el efecto que tiene el tipo de catalizador en la respuesta respecto de el efecto que tiene el ruido de experimentación, o sea, la parte estocástica de la respuesta. ¿Ok? Entonces, esta tabla que yo les muestro, les me he marcado en rojo aquellos efectos que no permiten, que su valor no se puede diferenciar del ruido de experimentación. Porque su intervalo de confianza tiene un más menos que incluye el cero. ¿Ya? Y eso implica entonces que cuando yo planteo una relación causa-efecto, solamente debiese fijarme en aquellos efectos que son realmente importantes, porque no puedo yo identificar porque no puedo hacer, porque un modelo no tendría, un modelo por ejemplo como un polinomio, como el que ustedes ven acá, no permitiría describir un comportamiento aleatorio, pues si en ningún lado aparecen probabilidades, son valores, parámetros y ya. Entonces básicamente, ¿qué significa eso? Cuando yo tengo valores aleatorios, o sea, cuando tengo modelos deterministas, quiere decir que todas aquellos efectos que son
que no se pueden diferenciar del ruido de experimentación, se debiesen eliminar del modelo, porque básicamente son fuentes de simplemente variabilidad, nada más. Es decir, entonces, que pasamos de un modelo que tenía 8 parámetros a un modelo que tiene ahora solamente el parámetro beta 0, que tiene que ver con la posición del plano, y el resto son los parámetros que tienen que ver con el efecto que tiene la temperatura, que podemos dar fe de que siempre es positivo, el efecto de la concentración, que siempre es negativo, y la interacción. Y nada más, y el resto no debería seguir porque no son efectos que son estadísticamente significativos. Y como es un modelo de regresión, tendríamos que agregarle el error o la variabilidad propia de la respuesta, el cual sería la raíz del S cuadrado, en este caso 2.83, que es la raíz del valor 8 que habíamos tenido. Entonces, de esa forma, llegamos a un modelo del proceso que solamente considera aquellas variables que tienen una relación comprobable entre la respuesta dependiente y la variable independiente. ¿Okay? Y finalmente, cuando terminamos, si es que no podemos hacer réplicas completas, ¿ya? Porque es muy costoso, podemos hacer réplicas parciales. ¿Ya? Hay réplicas parciales, que también nos van a permitir calcular la variabilidad, pero quizás con menos grados de libertad, porque no puedo hacer tantas corridas experimentales en exceso. Entonces, para eso podemos, por ejemplo, elegir algunas réplicas, algunas condiciones experimentales solamente, y solamente replicar esas. ¿Ya? Entonces, una opción sería, por ejemplo, definir de manera arbitraria, es que yo quiero replicar la corrida experimental 1, la 3, la 6 y la 8. ¿Vale? Eso sería una opción. Lo que se hace habitualmente es replicar un punto experimental que no está dentro de la tabla de contrastes, que es un punto central. El punto central sería una experimentación que se haría con los valores en el centro de la región experimental. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se vería eso? Se vería los valores, los 2 elevado a n, corridas experimentales mínimas, y luego ampliar la tabla hacia abajo con información obtenida en el centro de la región experimental. Y entonces lo que haríamos sería con solamente esos datos que están en el centro de la región experimental, calcular el S cuadrado de Y. Así, con estos, entre esos 4 datos que están ahí, porque la diferencia que hay entre esos 3 datos, perdón, que hay ahí, es solamente consecuencia del ruido experimental. Y luego aplicar la ecuación de S cuadrado del efecto, que sería igual a lo que habíamos conversado, que era 4 partido por el número de corridas experimentales que sirven para calcular los efectos. Y si se fijan, en este caso, el número de corridas experimentales que sirven para calcular los efectos son estas, las que están en celeste. Porque no podemos utilizar las que están en 0 para calcular los efectos, porque cuando yo calcule los efectos, voy a multiplicar 0 por este valor, 0 por ese valor y 0 por ese valor, y no va a sumar. Entonces, esas corridas experimentales en puntos centrales, por ahora, después vamos a ver que tampoco están así, nos van a permitir simplemente calcular la varianza de Y, y con la varianza de Y vamos a poder ocupar la ecuación que habíamos definido antes, considerando eso sí que el número de corridas experimentales que va en el denominador es igual en este caso a 8, no a 11, ni a 3, porque solamente consideraría aquella parte de la tabla que se utilizó para calcular los efectos. ¿Ya? Ok. Entonces, con eso tenemos dos métodos para calcular la variabilidad de la respuesta y por lo tanto la variabilidad del efecto. Y a partir de la variabilidad de ellos podría calcular entonces los intervalos de confianza, y con los intervalos de confianza evaluar la significancia de los efectos y finalmente entonces obtener un modelo que tiene solamente relaciones estadísticamente significativas. ¿Ok? Y finalmente con el modelo lo que uno hace es utilizarlo, porque ahora sí yo obtengo información. Entonces, ¿para qué sirve, por ejemplo, la información? En el caso del ejemplo que estábamos intentando obtener, decía el modelo que predice el comportamiento de la respuesta dentro de la región experimental, en este caso la respuesta es el rendimiento de una reacción,
podríamos utilizarlo para intentar encontrar condiciones de operación que maximicen esa respuesta, porque no queremos que el rendimiento sea superior. Entonces, ¿cómo se puede hacer ese análisis? Identificando el signo que tienen los efectos o los parámetros directamente. Ambos son equivalentes. Entonces, fíjense que, por ejemplo, si me fijo la temperatura, dice que si la temperatura está en nivel más alto, la respuesta se incrementa en promedio en 11 puntos respecto al valor medio. Por lo tanto, yo esperaría, o yo podría decir que si yo quiero aumentar la respuesta, entonces debiese poner la temperatura en su nivel más alto, o sea, en temperatura igual a más 1, o sea, en temperatura igual a 180 grados Celsius. ¿Qué pasaría con la concentración? La concentración dice que si yo aumento el valor de la concentración, la respuesta disminuye porque tengo un signo negativo ahí. Por lo tanto, lo que tendría que hacer es disminuir la concentración, lo que implicaría entonces que la concentración estaría en el valor menos 1, y eso implica entonces que la concentración era, creo que era 20 ppm. Y la interacción, lo mismo. La multiplicación de T y K debiese ser positiva, porque es un efecto aditivo. Entonces, si es que la temperatura es más, entonces debiésemos usar el catalizador más 1, porque eso daría la multiplicación del más. ¿Ya? Entonces, al final llegamos a que los valores de las condiciones óptimas experimentales se obtienen a partir de un análisis de los signos de los efectos o de los parámetros, y eso implicaría entonces que la tabla que nosotros presentaríamos como recomendación incluiría el análisis de cómo afecta la temperatura, concentración y catalizador tanto a sus valores principales como a las interacciones, pero solamente, y ojo con eso, ojo, un gran ojo, solo considerando aquello que es estadísticamente significativo. Porque no puedo hacer una recomendación respecto a algo que se comporta como ruido, porque eso no es fiable. ¿Ya? O sea, solamente me tendría que fijar una vez que evalúo la significancia del efecto y entonces descarto aquellos que son comparables con cero, solamente con los efectos que son distintos de cero, trabajo para hacer las recomendaciones. ¿Ya? Y finalmente, con esto terminamos, el modelo se puede reformular utilizando la ecuación de normalización de tal forma de pasar de un modelo que funciona solamente en variables más 1 y menos 1 a un modelo que puede ser utilizado reemplazando la temperatura y la concentración y el tipo de catalizador en variables de ingeniería. ¿Cómo se hace? Utilizando la ecuación de normalización y en el caso de aquellas variables que son discretas, simplemente definiendo que la propiedad A o B va a corresponder a más 1 o menos 1 simultáneamente. Entonces, si observan, simplemente voy a pasar. Si yo reemplazo esta ecuación de normalización dentro de cada uno de estos ítems, voy a llegar a esa expresión que está ahí. Y este sería el modelo funcional. Este modelo funcional del sistema tiene la ecuación de normalización para las variables continuas y para las variables discretas hay que mantener el más menos 1, indicando entonces que hay que reemplazar un más 1 si es que el tipo de catalizador que usamos es A y un menos 1 si es que el tipo de catalizador es B. Y este modelo es el que yo les comentaba que es el que entrega la mayor información con el menor número de corridas experimentales, que era el objetivo. ¿Ya? Entonces, les voy a mandar, con esto terminamos la parte de diseño de experimentos factorial. Les voy a mandar lectura complementaria, como lo he hecho para las otras clases. Les vamos a subir hoy unos ejercicios de aplicación de todo lo que les acabamos de mostrar. Y si ustedes quieren saber más acerca de un método alternativo para calcular los efectos, les pido que revisen el anexo de esta PPT donde se habla de este algoritmo que se llama así. Ya que también en la ayudantía que les vamos a subir está aplicado en ejemplo, ¿ya? Entonces con esto vamos a terminar la clase, estamos justo en la hora. Si tienen dudas, me las comentan y si es que les queda más o menos claro, si es que de repente quieren revisar de nuevo, véanlo con calma y me pueden escribir, ¿ya? La próxima semana no tenemos clases, tienen descanso, así que les deseo
un feliz descanso y nos vemos. Gracias, profe. Chao, profe, gracias. Chao, que lo Chao, bien. chao.